Esto vamos a conversar con Luis Vargas, que está con nosotros esta noche aquí en los estudios de 2023, pero vamos a abocarnos ahora a una denuncia importantísima que tiene que hacer el señor Julio César Burga. Él es, les decía yo, el representante, el secretario del Sindicato de los Trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario, el INPE. El día de ayer nosotros en Panorama hacíamos una denuncia muy grave. ¿Cómo es posible que en Chayapalca, un delincuente en un penal de máxima seguridad, se pueda dar el lujo de grabarse y transmitir un mensaje de amenaza a un alcalde, el alcalde de San Martín de Porres, distrito declarado en estado de emergencia? Señor Burga, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Y usted nos ha traído un documento aquí bastante revelador, que es un documento que le dirige el personal técnico, médico, jefe actualmente del área de salud del penal, en referencia, del penal de Chayapalca, donde da información que realmente resulta impresionante. En uno de los párrafos, yo voy a leer para que luego usted nos detalle, dice, por ejemplo, somos actualmente 5 trabajadores, los trabajadores CAS en el área de salud de Chayapalca. Mi persona es el médico, jefe actualmente del área de salud del penal. 11 de agosto del 2023, me encontraba de franco el riesgo que corremos el personal de salud al tener internos en esa área que no ameritan estar por un tema de salud. Es decir, los presos de Chayapalca van al Departamento de Salud sin necesitarlo. ¿Pero para qué? Y aquí viene lo peor en este documento. Caramba, dice, hallándose incluso un celular en la celda de un interno, no amerita estar. Asimismo me comunicó el técnico de que la computadora de medicina y la laptop de la enfermería habían sido retiradas sin dar mayor detalle al respecto. Al retornar de mis días libres encuentro la computadora de medicina nuevamente en el consultorio con una cámara web que antes no se tenía, no así la laptop. Esto demostraría que así es, que los delincuentes en Chayapalca están grabando estos mensajes. Señor Burga. Las evidencias lo dicen, ¿no? La verdad que preocupa mucho, siendo un penal de máxima seguridad, y salga de este tipo de situaciones. Escandaloso, y le quiero llegar a algo concreto. Toda esta situación pasa porque realmente no tenemos una política penitenciaria que evoque más a la seguridad en los penales. Porque tenemos un presidente del INPE actual que propala por las redes, por la televisión, por los medios, las cárceles productivas, que sí es parte quizás de la resocialización del interno. Se habla también de analfabetismo, de orquestando, pero no nos preocupamos por estos temas, que es en sí la seguridad. Tenemos bastante déficit de personal, no tenemos indumentaria, no tenemos la logística, tenemos déficit de personal. Entonces mi pregunta acá es en sí al presidente. Claro. ¿Cómo podemos nosotros paliar esto? No, yo lo entiendo, pero yo le estoy preguntando por estos hechos concretos que lo que demuestran es una pésima administración de los penales en el país. 25 de agosto, estando laborando en el área de salud, esta es una carta que le envían a usted. Así es, así es. Es decir, hacen de su conocimiento. Mis compañeros de labores ubicados en el ambiente me comunican que se escucha conversaciones al interior como si estuviesen hablando de celular. ¿Los celulares ingresan a Chayapalca? Claro, hay modalidades que ingresan, por supuesto. ¿Cómo ingresan a Chayapalca? Le Mire, pregunto a usted, que es el secretario de los trabajadores del INPE. Mire, aquí lamentablemente, como le digo, un trabajador a veces para revisar, por ejemplo, en un penal X, ya vamos a Chayapalca directamente, ingresen 100 visitas, solamente hay 2 personas para revisar. A veces los productos ilícitos o tipificados de delitos ingresan por la cavidad, en caso de las damas, vaginal, en caso de los varones, hasta en el ano. Eso hemos podido nosotros encontrar en los penales. Y también, obviamente, no puedo negar, hay personal desafecto. Nosotros como sindicato estamos luchando contra esto, pero lamentablemente no podemos avanzar mucho. Denunciamos sí, pero no dan el trámite correspondiente. ¿Cuáles son las condiciones de la seguridad? Al margen de que usted me diga, bueno, como ayer estuvo con nosotros el presidente del INPE y también se excusaba de esa manera, pero a ver, vamos a escuchar lo que dijo, porque aquí el asunto va más allá del ingenio que pueda tener la familia del recluso, ¿correcto? Vamos a escuchar lo que dijo el presidente del INPE. Nosotros tenemos la certeza de que no hay llamada de telefonía celular. ¿Qué habrían estado utilizando si la llamada salió del penal? Podrían haber utilizado
internet, señal de internet. ¿Qué más, Vila? Esta semana un equipo del INPE está viajando para implementar un sistema de restricción total del internet. No va a ser posible que vulneren ni con teléfono ni con wifi, según nos han explicado los ingenieros, el sistema que se implementa entre martes y miércoles de esta semana. Bueno, este documento habla, eso es lo que dijo el señor Yaque. Sin embargo, este documento revela clarísimo, señor Yaque, que usted tenía conocimiento de que había un uso irregular de la computadora de medicina en el área de salud. Aquí está el documento y a usted se lo pusieron de conocimiento el 25 de agosto. Y hay otro, además, acá está, doctor Yaque, acá está, el de septiembre, cuando el señor Burga le traslada la información a usted, lo que nos está contando ahora acá. Usted ya lo sabía. Y anoche en Panorama usted dijo, estamos viendo cómo va a ser, porque de pronto sorprenden porque no utilizan un rebotador de la señal de internet. Bueno, eso es falso. El INPE está haciendo agua. Y cuando uno confía en que Chayapalca va a servir precisamente para que Mamut, que en el penal de Ancón antes dirigía a sus extorsionadores sueltos en plaza, no tuviera esa opción. Ahora, ¿qué pasa con el barrio King? ¿Qué pasa con Caracol? ¿Quiénes están en Chayapalca también? Se supone que son presos de la más alta peligrosidad. Lamentablemente, señora periodista, esta situación, la verdad, yo le digo, tenemos un presidente que lo ha vuelto el sistema a un mercado. ¿Sabe por qué? ¿Señor Yaque? Sí, yo le digo públicamente. Y le estamos pidiendo su renuncia a nosotros mediante un memorial. ¿Por qué? En este año se han presentado 5 medidas de fuerza. Muy aparte de las condiciones como trabajamos, tenemos déficit personal. Yo entiendo sus reclamos laborales, pero vayamos a lo que está pasando. Barrio King, Caracol. Es que tenemos varios factores acá que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Y uno de ellos es, o sea, tanta facilidad al interno. Pregunto yo, si bien es cierto, Chayapalca es un régimen especial, tiene que haber bastante control. La visita es semanal. El señor sale a propalar, dice quincenal, o sea, ni conoce lo que dice el Código de Ejecución Penal y su reglamento. Entonces, pero yo tengo información que lo han hecho una visita mixta, Chayapalca. Entonces, cualquiera va y visita, entonces tampoco es así. ¿Dónde están los controles? Chayapalca, imagínense, el máximo penal. Si está en esas condiciones, ¿cómo están los penales de régimen ordinario? Otra cosa, el penal de Cochamarca, que ante los ojos de la sociedad es un penal de máxima seguridad, pero en el fondo no es así. Lo han hecho hasta régimen ordinario, ¿no? Nosotros tenemos información extraoficial, que no me hacen llegar, pero sí cada momento hay quejas de que hay celulares, hay droga, pero nosotros, ¿cómo lo podemos evidenciar? Si los equipos, para nosotros, está tipificado también como delito. No podemos ingresar con esto. Pero sí, ahora la pregunta es ¿cómo ingresan los internos? Por eso, hay personal desafecto, directores que están acá. Y obviamente Chayapalca, acá tiene que responder el director, el jefe de seguridad. Ellos tienen que dar la cara. ¿Y quiénes ponen a los directores? El viernes el señor Yaque está citado al Congreso, precisamente por estos acontecimientos, para que le ofrezca los descargos. Lo que ayer nos decía es que había sido prácticamente un caso aislado y que él ya está tomando las medidas, pero lo que usted nos está relatando es prácticamente un abandono. Así es. Un abandono de los penales. Y esa es la parte que nos interesa básicamente el día de hoy que nos relate. Lo que yo quiero pedir más bien acá al gobierno es que dé más atención al sistema penitenciario. ¿Cómo es posible que nos pongan un presidente que viene a experimentar y se propague otras cosas que son fuera de la realidad? ¿Me permite que pongamos además lo que dijo el alcalde de San Martín de Porres, que es la víctima precisamente de este mensaje? Vamos a escucharlo. Hay una preocupación, pero sin embargo nosotros tenemos que seguir adelante. Finalmente es para lo que hemos sido elegidos y si algún costo o algún pasivo hay que asumir, hay que ir hasta adelante, hasta el final. Punto, nada más. ¿Uno de los primeros alcaldes que utilizó chaleco antibalas, lo piensa seguir utilizando? Sí, lo utilizo en ocasiones, obviamente a veces es un poco incómodo, pero es necesario. Sin embargo, obviamente es importante también resaltar, ¿no?, que obviamente ya estoy tomando ciertas medidas de seguridad que obviamente las mantengo bajo reserva, ¿no?
El asunto se agrava cuando los trabajadores de salud han dicho que ellos podrían declararse en una huelga indefinida. Atención con esto. Y cuando además confiesan que sienten temor por su propia integridad y las de sus compañeros. Trabajadores del INPE que sienten temor de estar en Chayapalca. Por favor, ¿cuándo empezaría esa huelga? Mire, la huelga ya se dio de ellos en el mes de agosto, ¿no? Yo recibí la comunicación, después de unos días reviso el correo y veo toda esta información. Y toda información que llega al sindicato, nosotros inmediatamente canalizamos y damos cuenta a la autoridad. ¿Qué le respondió el señor Yaque? No tengo respuesta hasta el momento. Yo tengo no solamente esas denuncias, tengo una denuncia de Juan Juy, por ejemplo, que el interno le he pasado el documento incluso al encargado, de acá de su estudio, donde el interno está manipulando una computadora de la Jefatura de Seguridad. Tampoco tengo respuesta. He presentado una denuncia del penal de Chimbote, donde están cobrando, donde están haciendo cobros por 1.500 soles. Tampoco tengo respuesta. ¿Quién está cobrando? Un alcaide, de apellido Miñope. Entonces, yo digo, ¿no? Si yo te voy a dar una documentación es justamente para que tomes acciones. Tienen un procurador. Tenemos una persona que ha sido sentenciado, un servidor del INPE, y es más, inhabilitado 3 años, pero sigue trabajando en el INPE. De acuerdo, de acuerdo. Aquí está todo eso. El tema realmente da para mucho. Nosotros vamos a hacer acopio de toda la documentación que usted nos está alcanzando esta noche. Por supuesto, todos los aludidos tienen las puertas abiertas para que vengan al programa a hacer sus propios descargos. Yo le agradezco, señor Burga, que haya estado con nosotros. Este es el punto de inicio y tenga usted la certeza de que vamos a revisar. Pero quisiera que Lucho, que también ha seguido este caso de cerca, nos explique un poco más y cómo se vincula esta situación o cómo se agrava ya cuando hablamos además del tren de Aragua y de lo que está ocurriendo en Lince, Lucho. Así, Mávila, hay que recordar que esta corporación criminal, el Tren de Aragua, nace en la cárcel y que los cabecillas estén en la cárcel es su hábitat, es su casa, se mueve mejor porque es una corporación nacida en un centro penitenciario como Tocorón, Venezuela. Es decir, son personas expertas, por ejemplo, en corromper. Son personas expertas en corromper, en mandar mensajes, le cortas el internet, usan las cartas, les cortan las cartas, usan los familiares, les cortan los familiares, corrompen al personal. Por ejemplo, apropiarse de las computadoras de la enfermería del penal. Con plata, lamentablemente, hay personal del INPE que cae, ¿no?, con esa tentación y se alía a esta corporación y lo hemos visto. Y desde ahí controlan. El claro ejemplo es lo que pasó en Venezuela y el resort, no era una cárcel, era un resort, cómo vivía todas los cabecillas de esta organización criminal, el Tren de Aragua. Y desde ahí mandan, ¿no?, marionetas, desde ahí tienen el control. Hoy por hoy controlando la situación en Lince? Desde la caída de la cabeza del niño guerrero, caí es un decir porque está escondido, se ha perdido la hegemonía. No hay una cabeza, no hay un líder que controle. Hemos estado en paz, entre comillas, porque este es un símil de lo que ha pasado hace 5 meses entre Mamut y Mamera y que Panorama en una investigación reveló que Mamut con Armando se habían aliado para tomar la plaza del Lince. Al ir Mamut a Chayapalca, al ir Armando a Chayapalca, digamos, las cosas se calmaron. Hubo un control de una banda, se seguían pagando cupos, no había guerra. Pero al caer el niño guerrero, al estar escondido, al no tener el control, las bandas se han, digamos, disipado, ¿no? Se han separado, no hay alguien que mande, no hay alguien que ordene, no hay alguien que dirige. Los hijos de Dios, por ejemplo. Los hijos de Dios, los PHS, los gallegos, la dinastía. Y todos ellos se están peleando nuevamente por el control, Mávila, más importante de la prostitución para la organización criminal El Tren de Aragua, la Plaza de Rizo. Mucho más importante que Cepita, mucho más importante que Fiori, mucho más importante que los alrededores del Mall del Sur. Esa es la realidad. Es un símil. Muertes, la señorita que mataron hace 2 semanas, no es una granada, son 2 granadas. Hace una semana metieron una granada a la puerta de la discoteca, a 3 cuadras del canal. Eso es para atemorizar, no solo a las jovencitas que están ahí, sino al hotel que brinda servicio, a las bodegas que atienden las 24 horas. Es la forma de cómo intimidar y cómo prevalecer la presencia de la banda enemiga. Estoy aquí, quiero ocupar la plaza, quiero tomar la zona,
quiero ser el nuevo rey, porque no hay el mando, no hay el control, y es un símil, es lo mismo que se ha vivido, y esto se va a calmar cuando una de estas facciones del Tren de Aragua logre tomar la plaza por completo. Eso es el plan del Tren de Aragua, pero el plan de la seguridad tiene que ir por otro lado. ¿Algo que agregar rápidamente, por favor? Simplemente quisiera hacer un llamado a la presidenta, que tome medidas en este tema, porque el sistema penitenciario está abandonado. Que no vengan personas a experimentar en el sistema, más bien que tomen medidas drásticas, ¿no? Que se impulse políticas que en sí ayuden, porque la seguridad está desbordada, tanto en la calle como en los penales. Y eso de los mitos y leyendas que sale a propalar el señor Yaque Moya, desde aquí repudiamos, porque no es así, no es cierto. No se quiera vender fantasías a la sociedad. Eso sería todo. Muchas gracias. Le agradezco. Gracias. Como le dije, acá tengo igual. Lucho, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Bueno, nosotros tenemos aquí la información y como siempre estaremos desarrollando los reportajes gracias a tu conocimiento y a tu habilidad para este género. Bueno, vamos a...